Mira quién está ahí, ya no puedo presentarlo, si ya nos mostraron a nuestro querido amigo Luis Gálvez. Pero antes de pasar con él, quiero agradecer a Nicolás de Arica, que nos manda saluditos y dice buenos días, que el Señor los bendiga. Gracias, Nico. Gracias por estar con nosotros. Nico, quiero tu opinión, y no solo de Nico, también, mira, de nuestros amigos, José, Amadelia, Nico, Ana María, toda la gente que está conectado ahí, acerca de este tema que vamos a conversar con nuestro abogado Luis Gálvez. Ahora sí, hola Lucio, ¿cómo estás? Perdón, hola Kenia. Hola Kenia, muy bien acá. Bueno, en teletrabajo, cuarentena y nada, pues acá estamos esperando esta semana, ojalá que venga con mejores noticias. Ya difícil que sean peores, pero al parecer por los medios, la noticia nos indica lo contrario y eso es peligroso. Sí, lamentablemente es así. Cada día estamos enfrentando escenarios más complejos y lo peor es que parece que hay grupos de personas que no se dan por enteradas. Precisamente lo leíamos en el segmento de noticias con que iniciamos el matinal y hablábamos de este grupo de personas donde 31 de ellos fueron formalizados, 30 quedaron con arresto domiciliario nocturno siempre, y otro arresto domiciliario total, o sea, ni siquiera total, nocturno, o sea, duerman en su casa y sigan parrandeando en el día. A ver, ¿cuál es tu opinión con relación a esta información? ¿Está bien debido a que tenemos una nueva ley que recrudece las penas? ¿Está bien esta decisión del juez de no ponerlo en prisión preventiva, sino darle este tipo de medida cautelar? Ay, la noticia esta, obviamente, nuevamente los irresponsables de siempre están en la palestra y se modificó efectivamente el Código Penal, como bien lo señala Kenia, en búsqueda de esto, de generar, digamos, una suerte de miedo en las personas de que no cometan estos delitos porque las penas ahora van a ser más graves. Intimidarla de alguna forma con el derecho penal, con la amenaza de la pena, y que se inhiban de cometer estos delitos. Pero esto coincide con la promulgación de esta ley, con su entrada en vigencia, pero parece que estas personas hicieron caso omiso y estaban celebrando sin respetar ya nada. ¿Qué ocurre? Y por qué este caso, este contexto es importante, porque son las primeras señales que se están dando de qué tan efectivo es endurecer las penas para que no se cometan estos delitos. Y lo primero que a mí me gustaría decir que efectivamente podemos hablar de que el procedimiento fue exitoso desde el punto de vista policial y hasta la llegada a los tribunales de centro de justicia. ¿Por qué? Porque antes de la ley se llegaba a los lugares donde había una fiesta y Carabineros no ingresaba por el riesgo de que le declararan ilegal la detención, como ya había ocurrido en un caso anterior en la comuna de Santiago. No sé si lo recuerdas. Exactamente. Entonces, espérate un momentito ahí, Luis. Cuando ellos no hacen las cosas bien o cuando no tienen que, bueno, para nosotros que no conocemos los recovecos de la ley, es no hacerlo bien, o sea, que entran sin orden o algo así, la culpa es de ellos. Pero ahora lo hacen todo bien y es el mismo resultado, lo dejan libre. No entiendo qué es lo que hay que hacer. Para allá voy. Entonces la primera etapa estuvo bien hecho. Llegó Carabineros al lugar, junto personal del ejército, constataron que efectivamente se estaba cometiendo un delito. Y ojo, ¿cuál era la importancia que tiene ahora el artículo 318 del Código Penal? Que este tipo penal que sanciona estos atentados a la salud pública con el riesgo, digamos, de que expandir el contagio del COVID-19, aumentó las penas. Y esas penas que iban de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 540 días, hoy llegan de 61 días hasta los 3 años de cárcel. Y además aumentó la pena de multa, que antes era de 6 hasta 20 UTM, entiendo, ahora quedó hasta 200 UTM, que es lo importante. 200 UTM, es decir, se aumenta casi a 13 millones de pesos la multa. Y eso provoca que ya no se trate simplemente como una falta penal o como un simple delito, que sigue siendo un simple delito, sino que aun donde la penalidad llega a los 3 años,
es, digamos, una herramienta más eficaz para que Carabineros llame a la fiscalía y le diga, mire señor fiscal, estamos acá en un delito flagrante, está acreditado no solamente por la bulla, sino porque nosotros concurrimos al lugar, hablamos con el dueño y nos percatamos que hay una fiesta. ¿Qué se hizo en este caso? Y eso es lo que entiendo yo, se llamó al juez de garantía y se dio la autorización para ingresar. El juez otorgó esa autorización y se ingresó, y en base a eso el procedimiento fue declarado legal y se llega a las medidas cautelares al Centro de Justicia. El fiscal, yo entiendo que solicitó para algunos la pena de prisión preventiva, la medida cautelar de prisión preventiva, pero como bien lo dice, 30 quedaron con arresto domiciliario nocturno y 1 con arresto domiciliario total. El fiscal tiene 5 días para apelar. Y en esos 5 días que tiene para apelar de esta resolución, que no decretó la prisión preventiva, por ejemplo, de los convocantes de esta fiesta, porque ahora con la nueva ley a ellos le asiste una circunstancia agravante de responsabilidad penal, vamos a poder recién cerrar el ciclo y decir, el fiscal estuvo bien, pidió prisión preventiva, se la denegó el juez, pero apeló ¿a quién? Al superior jerárquico. ¿Y quién es el que resuelve esto en definitiva? La Corte de Apelaciones. Y si la Corte de Apelaciones mantiene la medida cautelar y le dice al juez, está bien, es proporcional, nada que hacer. Pero si el fiscal no termina, digamos, de agotar los recursos legales, uno podría decir, pucha, el fiscal a lo mejor podría haber hecho en este caso algo más. Y ese algo más era apelar. Eso, digamos, lo veremos en estos días, porque el querellante acá, recordemos, es el Ministerio del Interior. Entonces el procedimiento estuvo bien, la cautelar se puede entender de baja intensidad, pero hay que ver también si hay de estos participantes de la fiesta, habían reincidentes, y respecto al que convocó, yo creo que de él debiera insistir el Ministerio Público con buenas posibilidades para decretar su prisión preventiva, porque el dolo con que está actuando una persona que además está lucrando y armando una fiesta con esto es distinto al que obviamente concurre y que está cometiendo un delito, pero el del otro es más grave. Pero exacto, yo creo, entiendo muy bien lo que dice, que una cosa es el que convoca y otra cosa es el que asiste. Ambos lo están haciendo mal, pero el que lo está haciendo peor es el que invita a la agrupación, porque había con guaracha y todo, y grupo, instrumentos musicales y toda la cuestión. El que compra la bebida prepara la fiesta que el que asiste. Ahora, nosotros sabemos, y ahí me gustaría, Luis, que tú nos dijeras cuáles son las modificaciones, la diferencia que hay entre lo que se hacía anteriormente, la ley anterior y la nueva ley, para saber a lo que podría llegar esta persona. Pero antes de eso, así, un paréntesis, ¿tú crees que el fiscal va a apelar? ¿Tú crees que lo haga? ¿Tú que conoces más o menos cómo son los fiscales? Kenia, va a apelar solamente respecto del que convoca a esta fiesta. Eso yo, por mi expertise, te lo puedo, digamos, adelantar. Respecto de lo otro, se va a conformar con la resolución. Ok, perfecto. Cuéntame ahora la diferencia, en lo que es más crudo ahora, más fuerte en esta nueva ley. Mira, la nueva ley tiene cosas muy interesantes y viene, o el objetivo que tenía era corregir, digamos, omisiones legislativas, pero yo te tengo que adelantar que para mí es una mala ley. Lamentablemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, vamos a las modificaciones primero. Se elevan las penas del artículo 318 del Código Penal, que antes llegaban hasta 540 días, hoy se aumenta hasta los 3 años de privación de libertad y la multa se eleva hasta 200 UTM. Esa es la primera gran modificación al artículo que tan conocido por nosotros como el 318 del Código Penal. ¿Y por qué te lo resalto esto? Porque además existe una nueva circunstancia agravante que antes no existía, que se aumenta la pena respecto a las personas que son efectivamente los que convocan a estas celebraciones, estando prohibidas obviamente por la autoridad sanitaria y en una situación de pandemia catástrofe. Además, se modifica el Código Procesal Penal y se establece en un artículo que se llama el 398 del Código Procesal Penal, que cuando el fiscal requiera para estos casos del mismo 318 pena de multa, puede acogerse un procedimiento que se llama monitorio. Eso trae una ventaja enorme para la Fiscalía en cuanto a cifras, estadísticas, números, porque ese artículo facilita mucho el término de causa. Es como una golosina para el Ministerio Público. Está feliz con esta norma, yo creo que es como te digo, es la guinda de la torta que le dieron a ellos y tan calladito, y como nadie conoce estos procedimientos tan felices. Pero ahí hay algunos reparos que después podemos conversarlo, pero más procesal. Y además se crea un tipo penal nuevo, y esto es lo interesante. Se crea un artículo que se llama 318 bis del Código Penal.
que lo vas a empezar a escuchar ahora en los medios, se va a repetir mucho en información periodística. ¿Y qué significa esto? Se crea una norma que sanciona más gravemente a las personas que sean agentes capaz de propagar agentes patológicos, dice la norma. Yo creo que el término patológico está mal utilizado, puede haber sido patógeno, como lo usa el Código Sanitario, el Código Penal en otro artículo. Es cierto, tienes razón. Entonces ahí ya hay un problema de constitucionalidad de la norma, porque en definitiva esto es tipicidad, esto es muy específico, pero la verdad que la conducta prohibitiva no queda muy clara. O sea, cuando yo soy cuando yo estoy en condiciones de propagar un agente patológico, si lo patológico dónde está definido, y además patológico es más un estado, es una cosa distinta a propagar virus, bacterias y otras cosas. Claro, ahí mira, ahí como una persona que mi background es totalmente el área de la salud, te puedo decir que la diferencia está en que si tú portas un patógeno, tú puedes causar patología o no, porque hay personas que se pueden contagiar y no enfermar, y patología va directamente con la presencia de la enfermedad per se, no de lo que la causa. Y sabemos que en este virus hay personas que nunca, ni siquiera se van a dar cuenta de que lo tuvieron. Ahora, el patógeno es el virus en sí, independientemente de quién se enferme o no. Y ahí hay una gran diferencia, porque si tú no logras demostrar que alguien se enfermó por tu acción, tú quedas libre. Lo que sería diferente, saber que tú propagaste a la difusión de un virus, aunque nadie se enfermara. Es sumamente relevante esa pequeña diferencia. Y eso es un error prácticamente de técnica legislativa, porque el Código Penal existen otras disposiciones que sanciona al que propague agente, y siempre se refiere a la palabra patógeno, no patológico. Sí. Por eso es un error para mí garrafal. No entiendo. La verdad que no sé en qué momento a alguien se le ocurrió cambiar la palabra, pero ya, como tú bien, digamos, me reafirma mi posición. Estamos en condiciones de declarar el día de hoy en el programa como con riesgo de inconstitucionalidad de la norma recién, digamos, promulgada. Pero es más, esa norma está dirigida a sancionar más gravemente a quienes sean COVID positivos. ¿Por qué? Porque las únicas personas que a sabiendas, es decir, con pleno conocimiento de ser capaces de propagar agentes patógenos como debiera ser y no patológicos como dice la norma, son las personas que están diagnosticadas como positivos. Y en razón de ello, el Código Penal es más severo, y las penas que establece para este delito van desde 541 días hasta los 5 años de cárcel, más pena de multa que llega hasta las 250 unidades tributarias mensuales. Y esta pena es una pena que no es alternativa, es una pena compuesta, a diferencia del 318, y llega hasta los 5 años de cárcel. Esta es la gran modificación, porque esta norma que está dirigida ¿a quién? A todos los COVID positivos. Esta es la norma que va a reemplazar, a juicio del gobierno, la aplicación de la 318 que siguió vigente. Entonces, el día de hoy, una persona que está infringiendo la cuarentena y es COVID positivo, arriesga una pena de 5 años, y no hay discusión. Ya si esta persona cometió una falta a la cuarentena, o un delito, o un simple delito, no. Derechamente cometió una infracción a este nuevo 318 bis. Y además se creó un 318 ter, con esto terminó el ciclo de las modificaciones, que sanciona a la autoridad, en definitiva, o al empleador o a la persona que tenga capacidad de poder disponer, digamos, de ciertos trabajadores que, estando en cuarentena o en aislamiento obligatorio, los obligan a trasladarse, sin que obviamente sea de esos trabajos esenciales, pero que igualmente ellos dispongan de ellos, de sus trabajadores. Y eso va con penas también elevadas, que llegan hasta los 3 años de cárcel y multas hasta las 200 UTM, también casi 13 millones de pesos. Una norma también súper extraña, por decirlo menos, porque sanciona a una persona que, dentro del contexto, digamos, de una relación laboral, de autoridad, dispone a una persona trabajador para que se traslade a un lugar distinto, y con eso genere que él, como trabajador inducido, pero que lo hace de forma voluntaria, va a trabajar en otra comuna, lo sorprenden, pero el delito no lo comete el trabajador, sino que lo está cometiendo esta persona que le dice vaya a trabajar a otro lugar.
es como muy extraño, una suerte de autoría mediata donde el autor mediato, el inducido, el trabajador que voluntariamente está cometiendo un delito, queda impune. Y además no queda claro cuál es la determinación del tipo penal que se le va a aplicar, porque en qué momento este empleador va a infringir un delito que atenta contra la salud pública si él lo que está haciendo es disponer de un trabajador que vaya a trabajar a otros lugares. Quien está atentando contra la salud pública en definitiva es uno, que es la persona que está incumpliendo la cuarentena. Él podrá cometer infracciones laborales, podrá cometer infracciones de norma higiénica, de seguridad, de lo que sea, pero imputarle un tipo penal a una persona por esa conducta es bastante complejo. Además que es una responsabilidad que va a ir dirigida ¿a quién? ¿Al directorio? ¿Al representante legal de la empresa? ¿Al jefe local? ¿A la persona que está a cargo, al jefe de obra? Es muy difícil determinar cuál es la conducta ilícita que esta persona estaría cometiendo con disponer que una persona vaya a trabajar a un lugar, digamos, que no corresponde porque están en cuarentena. Es complejo, es difícil la aplicación. ¿Y cuál es el contenido digamos, de la conducta negativa que está haciendo? Porque tampoco está claro cuándo se infringe una norma de cuarentena por el empleador. ¿Se infringe en qué sentido? Solamente el que no puede disponer, pero las relaciones laborales son voluntarias, no se discute el consentimiento informado del trabajador, y además entendemos que son dentro de la zona o actividades que son no esenciales. Entonces tendríamos que tener un catálogo muy claro y muy detallado de qué es lo que es esencial y qué no es esencial. Y si esta norma se aplica en términos como está redactada, la querella presentada, digamos, en este caso por el alcalde de Recoleta, Jadwe, contra las autoridades desde el presidente para abajo, en uno de esos delitos que se imputa, claramente está el hecho de declarar como esenciales a funciones que no eran esenciales, y con eso provocaron un riesgo de traslado de los trabajadores a realizar estas labores. Y eso le generó un riesgo de contagio y en muchos de ellos la muerte. ¿Me entiende? ¿Me sigue? Es sumamente pésima la redacción y, como te digo, es un avance significativo. ¿Cuál era lo que uno como penalista, digamos, sin querer, digamos, ser autorreferente? Yo participaba en un proceso legislativo. Era modificar el artículo 318 del Código Penal y nada más. Aumentar las penas, generar en ese contexto circunstancias agravantes, pero no crear estos nuevos tipos penales confusos, muy confusos, y que no tenemos prácticamente ninguna aplicación al día de hoy. Y como tú bien lo dices, para ti te llama la atención cuando una persona propaga agentes patológicos, imagínate cómo lo van a interpretar estos los jueces, cómo le van a dar un contenido. Es bastante difícil. Y te doy los últimos datos. No derogan el 318 clásico. Entonces, todo lo formalizado por el artículo 318, que eran COVID positivos, no los pueden cambiar al 318 bis nuevo, porque ya están formalizados por otro delito. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con ellos? Si esa conducta se les dice, mire, antes no se podía sancionar al que era contagiante positivo, porque recién entró en vigencia la norma, bueno, tendrían que sobreseer todos esos casos. ¡Ay! ¡Qué mal! Bueno, es nuestro sistema legal, tenemos que hacer algo ahí. Mira, no me quiero ir sin preguntarte, y ya tenemos que cortar, el hecho de que sean extranjeros, que la mayoría eran de nacionalidad peruana, y pensando en lo que también pasó con el médico que dijo, yo no atiendo pacos, de nacionalidad venezolana, extranjero también. No hay un artículo dentro de la ley que no sé cómo decirte, que haga que las personas que vivimos en este país como extranjeras debamos tomar normas de conducta. No meternos en este tipo de rollo, o que si lo hacemos no salgamos como si nada pasó también. Kenia, llama la atención que acá existe un poco de resguardo excesivo, o más bien una suerte de inhibición de las autoridades en cuanto al tratamiento que se le está dando o se le dio hace mucho tiempo al ciudadano extranjero desde el punto de vista migratorio.
era prácticamente, no se podía nombrar, digamos, la palabra extranjero cuando había uno participaba en un delito. Era un miedo latente de ser, digamos, sujeto a un recurso de protección, en las cortes apelaciones de que no se puedan expulsar por X razón, aunque tenga 20 condenas por delito de tráfico, por el famoso sicario de Concón, que ya tenía un homicidio frustrado, estaba ilegal en Chile. Es decir, en Chile recién se le está tomando, digamos, en serio todo lo que es el respeto a las normas migratorias. Y esas son no solamente para todos los ciudadanos, sino que con mayor recelo a las personas que están, digamos, de una forma optando, digamos, a residir en un país como el nuestro. Y aquí hay un punto bastante claro. La norma es clara: si hay una contravención a todo lo que significa la institucionalidad, eso genera una situación de, obviamente, expulsión. Y acá, si uno se analiza todos estos procedimientos, la mayoría de los casos que están delinquiendo están en forma irregular en Chile. Están, digamos, y no son informados o no eran informados que ahora, digamos, las autoridades en extranjería. Yo entiendo ahora que todos estos procesos judiciales van de la mano a un proceso de expulsión. Si las personas están ilegales, no cumplen los requisitos, se están iniciando activamente hoy esos procesos. Se demorará más o menos, pero sí la autoridad está ahora, digamos, exigiéndolo, lo que no lo había hecho hace muy poco. Y respecto de este médico que hizo estas expresiones, yo creo que es tan fuerte lo que hizo, es tan repudiable, que uno no lo puede comprender, ¿no? Y yo soy de la idea de esperar algún sumario administrativo, obviamente está en curso, pero necesito más información, porque no lo creo. Porque si es así, esa persona no sé cómo llegó a ser médico y luego, obviamente, no puede estar ejerciendo esas labores con esa odiosidad en un país, digamos, como el nuestro. Te invito a que entre a su Twitter para que vea que la odiosidad no es solo por ahí. El tipo, bueno, vamos a una comercial, Luis, te agradecemos muchísimo. Gracias de verdad por ponernos esto en claro. A veces cuando uno sabe esta verdad, llega a deprimirse. De ver que nuestro sistema judicial se maneja con tanta falta de asertividad será con los términos y estas cosas, pero hay que tener fe y confiar que todo va a terminar bien, y sobre todo reiterar el llamado a la gente: quédese en casa. Si lo invitan a la fiesta, por Dios, no vaya, que estamos poniendo en riesgo toda una nación. Gracias, sí. Luis. Responsabilidad. Gracias a ti, Kenia, estamos en contacto. Gracias. Nosotros ahora aquí en Televisión Nacional Evangélica sigue nuestro matinal, nos vamos a una breve pausa, nos despegamos un ratito, pero regresamos en breve.